Estamos de vuelta con las informaciones. El sector empresarial asegura que no hay condiciones para aumentar un 30% el salario mínimo. Plantean solo sería posible entre un 15 a un 18%, mientras economistas rechazan esa afirmación y por lo contrario explican que las condiciones están para asumir un aumento que oscile entre un 20 y un 25%. Wendy Hill nos cuenta más detalles. Veamos. El aumento salarial en el sector privado genera choques entre representantes de los trabajadores y el empresariado por el tema del porciento que se debe aumentar. Mientras los sindicalistas piden un 30% y mantiene fija su propuesta, el sector empresarial descarta esa posibilidad tras asegurar que no hay maneras de incrementar ese porcentaje. Si tú lo estableces sobre la base del último incremento que se hizo, 20% más un 30%, podría provocar una situación muy engorrosa para las empresas. Definitivamente no hay condiciones para tú pensar en un 30%. Algunos advierten sobre las drásticas consecuencias que implicaría un reajuste de un 30% para quienes devengan el mínimo, asegurando masivas cancelaciones. O sea, a nosotros no nos interesa, ni a ningún empresario le interesa, reducir su mano de obra. Entonces, hablar de un aumento salarial de un 30% equivale a decir que también de alguna manera la industria y el empresariado se va a sacrificar y de alguna manera va a buscar la manera de salvarse. Plantean que el tope sería hasta un 18%. Nosotros entendemos que debe en este momento hablarse entre un 15 a un 18% de aumento salarial. Mientras economistas consideran que solo son excusas del empresariado tras indicar no solo están dadas las condiciones, sino que ellos serían justamente los más beneficiados. Más que afectar la economía, va a generar un clima y un dinamismo en la economía por el hecho mismo de que las personas que van a recibir ese incremento de salario, al no tener capacidad de ahorro suficiente, lo que van a hacer es que van a gastar ese dinero. Y cuando gastan ese dinero, entonces los mismos empresarios son los que reciben esos recursos porque venden más. Explican que el incremento es necesario para una población que no percibe el crecimiento económico. En torno al Código Laboral, el economista no entiende por qué el sector empresarial insiste en modificar aspectos que han servido para el crecimiento económico del país. Wendy Hill, Noticias Telemicro. De ese lado, pues el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, recordó que los partidos políticos asumirán por un 100% el costo de las operaciones y que el faltante lo asumirá el gobierno como gasto extraordinario. Nosotros debemos despejar un primer punto. El primer punto es con qué cantidad de dinero los partidos van a contribuir. Y una vez despejado ese punto, entonces, lo que faltase, en todo caso, ya como gasto extraordinario que está en la ley 1599, es un asunto que le buscaríamos la vuelta. El presidente de la Junta dio estas declaraciones a la salida de una reunión con el presidente Danilo Medina en la que se le mostró el sistema de voto automatizado a utilizarse en las primarias y en las próximas elecciones. Son 5 los partidos que celebrarán sus elecciones primarias abiertas el 9 de octubre de este año. Legisladores de distintas bancadas favorecen la modificación a la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la cual fue enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo. Tenemos reacciones en vivo con nuestra compañera Xiomara Brito en el Congreso Nacional. Paso contigo, adelante, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Entre los puntos que se busca modificar están las comisiones que reciben las administradoras de fondos de pensiones, las cuales supondrían un ahorro de 40.000 millones de pesos en los próximos 12 años. Estamos de pies y dispuestos a trabajar para que se revise la ley y se pueda realmente lograr el contenido, no solamente de lo que planteó el presidente, sino de lo que hay que descubrir que tiene esa ley. El diputado Juan Quiñones, miembro de la Comisión de Seguridad Social, indicó que faltaba interés político para que se modificara esta ley, por lo que ve como positivo el empuje que da el Poder Ejecutivo al tema. Que hasta que no hubiera voluntad política del Poder Ejecutivo, la ley no se iba a modificar. Muchos de nosotros habíamos sometido proyectos para modificar la 87-01. Y pasaban en una de las cámaras
y luego en la otra se caían. De los 5 puntos que plantea el Ejecutivo, los congresistas consideraron que el artículo 24, que da el poder de veto al empresariado y no al gobierno, debe ser eliminado. Una serie de fallas, ya se mencionó el famoso veto, que debe ser un veto del Poder Ejecutivo, del gobierno, no de los empresarios, porque entonces pasan a ser juez y parte. El Congreso de la República Dominicana estamos involucrados en una legislatura productiva en beneficio de la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. La nueva ley también eliminará los cargos y moras de atraso con la seguridad social. Asimismo, regularizará la afiliación de 150.000 trabajadores. Además, fortalecerá la tesorería de la seguridad social y la dirección de información del afiliado. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Retorno a los estudios. Muchas gracias, Xiomara Brito. En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura publicó hoy la lista de candidatos para ser evaluados para llenar las vacantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. 102 postulantes están inscritos en la base de datos. Entre los nombres a ser evaluados están la Procuradora de Corte y ex fiscal del Distrito Nacional Jenny Berenice Reynoso, así como la juez del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez Martínez, el juez José Alejandro Vargas Guerrero, el director del Indotel Luis Henry Molina, también los abogados Cándido Simón, Trajano Vidal, Jorge Eligio Méndez, entre otros. Los gremios que accionan dentro del antiguo Instituto Dominicano del Seguro Social llamaron la atención al presidente Medina para que una parte de estos empleados, en caso del cierre, sean incorporados a la nómina del Servicio Nacional de Salud. Rafael Rodríguez Sandoval, presidente de la agrupación médica del IDCS, demandó que sean repartidos los derechos adquiridos de los trabajadores, quienes están amparados por Ley 12205. También a estos empleados de la sede central, de la ARL, de la estancia infantiles, de la estancia de la ARL y la estancia infantiles y de la sede central les sean respetados su derecho adquirido en tiempo y servicio y su salario y su estabilidad laboral. Pidieron al mandatario respetar los derechos de los empleados y, de no ser así en lo adelante, tomarán otras medidas de presión. La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rosel Fernández, anunció que el próximo domingo 3 de marzo será impartido el examen único de residencias médicas. La doctora Rosel Rodríguez dijo que cuentan con 134 aulas disponibles, ubicadas en 10 edificios. De 5.002 serán evaluados. Es importante señalar que se han tomado medidas relacionadas con el dispositivo de seguridad alrededor de todo el proceso. Nuestra rectora, la doctora Emma Polanco, ha puesto a la disposición de los organizadores del examen todo lo necesario para que sea una actividad exitosa. Fernández señaló que el examen estará supervisado y validado por un equipo de jurados conformado por docentes de las diferentes universidades del país. Pasamos al plano internacional. Juan Guaidó anuncia que volverá a Venezuela a más tardar el lunes. ¿Cómo lo hará? Bueno, Anabel de la Rosa nos cuenta más detalles en las informaciones del mundo. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y que se proclamó presidente interino, Juan Guaidó, prometió que regresará a Venezuela. Desde Bogotá dijo que sospecha que funcionarios oficialistas armaron y vistieron a reclusos como militares para enfrentar a la población en la frontera durante el pasado fin de semana. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, dijo en Brasilia que planeaba volver a su país en los próximos días, a pesar de las amenazas. Esto durante un encuentro con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo. De su lado, el jefe de Estado brasileño afirmó que Guaidó, que es reconocido por su país, es una esperanza en el proceso de recuperación de la democracia y la libertad. De su lado, Nicolás Maduro aseguró que Juan Guaidó deberá enfrentar la justicia cuando regrese a Venezuela.
Siguiendo con el tema, el gobierno venezolano denunció que los puentes fronterizos con Venezuela están en riesgo de colapso por el sobrepeso que las fuerzas de Nicolás Maduro les colocan para mantenerlos bloqueados e impedir el ingreso de ayuda. En Somalia, al menos 29 personas han fallecido en un ataque terrorista que comenzó con la explosión de un coche bomba parqueado frente a un céntrico hotel en Mogadiscio, al que le siguió un tiroteo, informa Al Jazeera. Decenas de pasajeros se encuentran varados en la frontera de India y Pakistán debido a la suspensión del servicio de trenes que conecta a ambos países. También unos 5.000 turistas fueron afectados en la capital tailandesa luego de que Thai Airways cancelara todos los vuelos que sobrevuelan Pakistán, quien cerró su espacio aéreo por la escalada de tensiones con India. Y el gobierno de Corea del Norte aseguró este viernes que ofreció durante la cumbre entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump en Vietnam desmantelar su planta nuclear de Yongbyon a cambio de que se eliminen las sanciones parciales que afectan a su población. A pesar de esto, Estados Unidos y Corea del Norte ofrecieron versiones diferentes del abrupto fin y fracaso de la cumbre en Hanoi entre Donald Trump y Kim Jong-un, pero aseguraron que el diálogo no queda roto. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz fin de semana. Al regresar les contamos a cuál edil acorralan los municipios y por qué. Además, detalles de por qué crece el rechazo a las bancas de apuestas. Y tras la pausa les contamos cuáles serán los precios de los combustibles a partir de la medianoche. Además, sigue aumentando la deuda pública consolidada del país. Entérese de cuánto. Al regreso, no le cambie.